Encantado porque ha venido desde Barcelona un abogado español, Jorge Albertini, que es muy joven, es muy brillante, ha sido reconocido por la excelencia de su trabajo. Ha ganado en 2008 un premio por ser el abogado que más indultos consiguió en España. Jorge, buenas noches, bienvenido. Gracias por venir desde tan lejos. Buenas noches, Jaime. Gracias a ti por invitarme al programa. Encantado. Estoy fascinado de estar aquí. Gracias. Bueno, tú estabas en Barcelona cuando el domingo 1 de octubre se celebró el referéndum. Sí, yo estaba ahí, yo fui testigo además del movimiento policial, de las cargas policiales que ocurrieron en Barcelona. ¿Qué te pareció lo que ocurrió ese domingo? ¿Cuál fue tu lectura de los hechos? Mira, ahí entramos a un tema realmente peleagudo porque tenemos que mirarlo desde un punto de vista jurídico, pero también político. A ver, tenemos que entender que en todo caso la Policía Nacional, la Guardia Civil, hace un trabajo que es cumplir un mandato judicial. Ellos tienen que cumplir una orden. De no hacerlo, pues estarían incurriendo en un delito de desobediencia, que tendrían un grave castigo. O sea, tenían que obedecer a los jueces. Y no solamente tenían que obedecer, sino que además tenían que retirar esa especie de monstruo llamado urna, que no era una urna, sino eran unas cajas de plástico que parecían para poder guardar ahí ropa sucia. No eran unas urnas en ningún caso. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos inmersos en un Estado de Derecho, las fuerzas del orden tienen la obligación de cumplir este mandato judicial. ¿No fue excesiva la represión? ¿Cuál es el problema? Que la justicia se materializa mediante, no la represión, pero sí mediante la fuerza, porque de lo contrario no podemos garantizar un orden sin la fuerza. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. No solamente tiene el monopolio, además en ese caso, en todo momento, yo he visto que están navegando unas imágenes sobre la supuesta represión y la carga policial excesiva, pero no es verdad, porque previamente a esto, la policía, tras terminar la fase deliberativa, que es, oiga usted, por favor, muévase, no puede estar aquí, está siendo usted colaboradora de un delito. O sea, en principio yo rechazo profundamente cualquier tipo de agresión, pero la policía no tiene otra forma más que actuar contundentemente. Ya, pero hay quienes dicen que Rajoy podría no haber enviado a los antidisturbios de la Guardia Civil y haber dejado todo en manos de los Mossos de Escuadra, que por otra parte no hicieron gran cosa, ¿no? Claro, el problema es que en principio pensamos que el presidente Rajoy, Mariano Rajoy, tiene la competencia suficiente para enviar a la Guardia Civil o para enviar a la Policía Nacional, y no es verdad. Ellos cumplen con un mandato judicial. Es el juzgado de instrucción número 13 el que está encargado de poder ejecutar esta orden. O sea, no fue una orden de Rajoy, no, fue una orden de los tribunales. El presidente, el Ejecutivo, no tiene esa competencia. Pero claro, esto se arrastra desde el día 6-7 de agosto, cuando en el Parlamento de Cataluña se aprueba una ley para un referéndum ilegal. El Parlamento de Cataluña no tiene competencia para valorar, para aprobar este tipo de leyes. Al día siguiente el Tribunal, perdona que te interrumpa, al día siguiente el Tribunal Constitucional pues declara que esa ley es totalmente inválida porque es inconstitucional. O sea, el Parlamento de Cataluña no puede convocar un referéndum para decidir la suerte de Cataluña respecto de pertenecer a España. Al día de hoy no es su competencia. No solo no es su competencia, sino que no tenemos una legislación que nos permita poder secesionar una parte del territorio. España, en el segundo artículo de la Constitución, pues habla claramente de que es un Estado indivisible. No podemos dividir esta copa. En el momento que la dividimos, pues se destruye. En tu opinión, porque es mi opinión, ¿convendría celebrar un referéndum limpio, transparente, confiable? Y en ese caso, ¿quién tendría que convocarlo? Claro, a ver, en todo caso la ciudadanía, y además la soberanía de un Estado radica en la voluntad de los ciudadanos. Pero para ellos, si hay un grupo que desea realmente llegar a una, ya no diré una secesión, pero llegar a otros tipos de acuerdo, pues en el momento que se tenga mayoría parlamentaria, pueden proponer a las Cortes Generales y a partir de allí modificar la Constitución, siempre y cuando luego sea refrendado por el pueblo. O sea, un referéndum en catalán, en Cataluña,
para en el romper con en el España, Parlamento, sí. tendría que ser aprobado por las Cortes Constitucionales. No, para que haya un referéndum que permita a Cataluña, en el caso hipotético, ser independiente, se tiene que llevar una propuesta a las Cortes Generales. Y en las Cortes Generales los diputados tienen que tener la mayoría suficiente. Además, son temas muy especiales porque es una mayoría cualificada. Y esto luego después se tiene que someter a un referéndum de todos los españoles. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que un grupo de 10 personas compran una parcela, compran un terreno, en el cual acuerdan que cada quien va a tener un pequeño trozo, pero ese trozo no se puede dividir porque no solamente es parte del acuerdo, porque dejarían de ser parte de esta gran parcela. Pero son 10 las personas que han comprado esa parcela. Posteriormente, en el tiempo, uno de ellos dice, pues ahora yo quiero quedarme con esta parte porque me pertenece, porque soy la persona que está pagando quizá más impuestos o está entregando otro tipo de concesiones al gerente de la parcela y por eso quiero dividirme. Pues no, porque esto depende de las 10 personas que compraron. Déjame hacer algunas preguntitas. Sí. ¿Ya? Los catalanes que están a favor de la independencia no aceptarían el símil que tú has planteado, porque dirían que la parcela, la 10ª parte de ese terreno, era de ellos y fue ocupada. Claro. O sea que históricamente y hace siglos ellos te dirían, esa parcelita era nuestra. Claro. No es que nosotros hicimos un pacto entre 10 para estar siempre cohabitando. No, vinieron y nos ocuparon nuestra parcela y queremos que nos la desocupen. Claro, pues es una motivación histórica totalmente errada por parte de los independentistas. ¿Por qué es errada? ¿Por qué? Porque vamos a remontar... ¿No es Cataluña una nación distinta? Bueno, España es un conjunto de naciones. Pero estamos hablando de Cataluña. Sí, Cataluña es parte de una nación, pero es un conjunto de naciones que pertenece a una gran nación. Pero ellos sienten que España. es una nación que ha sido ocupada, sojuzgada y oprimida. Claro, eso sienten ellos. Pero que para eso tendríamos que remontarnos. A ver, en España se inicia como Hispania, que después de haber sido bajo el dominio romano, que gracias a Dios fue bajo el dominio romano donde se pudo llevar las leyes, la democracia y además el sistema de república y bueno, anteriormente monárquico, que permitió posteriormente que España fuera un gran imperio. Ya es que el problema catalán nace cuando el rey Carlos II de Habsburgo, en el momento de fallecer, pues nombra como su sucesor en ese momento al príncipe Felipe I, pero en realidad era el príncipe Felipe V, sobrino de Luis XIV de Francia. Es decir, se iba a unir los reinos de Francia con el reino de España. Pero existía otro familiar que era el archiduque Carlos de Austria, que no estaba de acuerdo con esa unión porque también era familiar de Carlos II, y en ese momento es cuando decide también intervenir porque piensa que tiene parte y debiera de heredar el reino español. A partir de allí, Carlos, el archiduque de Carlos, pues con el apoyo de Italia, Inglaterra, Holanda, Austria, Holanda y las antiguas tierras de la corona de Aragón, que era Cataluña, Aragón, Mallorca, Sicilia, Nápoles y Valencia, deciden apoyar al archiduque Carlos. Pues terminan perdiendo la guerra de secesión porque Felipe V de Borbón gana la batalla, la famosa batalla de Almanzar, que posteriormente en el año 1714 es cuando se dan el decreto de nueva planta y a partir de ahí se retiran todas las concesiones que habían tenido los catalanes. Desde ese momento es cuando existe una fricción entre Cataluña y Castilla y el resto de España. Te agradezco que te hayas despachado de esta manera. Esto lo podemos leer en Wikipedia, tú y yo, sí, y mis televidentes. O sea, no me subestimes y no subestimes al público, porque esto se lee en Wikipedia rapidito. Tenemos que ir a la publicidad. Lo importante acá es que hay una cuestión política espinosa. Exacto. La cuestión política espinosa es, y tú no la estás atendiendo con esta disertación histórica, que si la mayoría de catalanes quieren una independencia, hay que oírles, hay que negociar con ellos. No es cuestión de decirles este discursito de Wikipedia que tú les has dado. Con eso no los vas a persuadir. Vamos a la publicidad y luego tú sigues acá haciendo tu clase magistral con Jorge Albertini. Ya regresamos. ¿Sí? Creo que es muy importante, creo que es urgente que en el breve y mediano plazo los catalanes, de una manera civilizada, pacífica, puedan expresar su voluntad al respecto.
si quieren ser parte de España o no. Yo sé que es una cuestión capital, no es una cuestión baladí, pero que puedan votar. No se les ha permitido votar el 1 de octubre, ha sido una cosa chapucera, mal hecha. Ok, te pregunto, ¿hay una manera legal de hacer esa consulta popular? ¿Una manera con arreglo a las leyes, al imperio de la Constitución? Sí, por supuesto, hay una manera legal, pero en ese momento tienen que tener, las personas que desean la independencia, tienen que tener la mayoría, es decir, tienen que tener el apoyo de los ciudadanos para poder plantear una cuestión de orden, para poder plantear un cambio en la modificación, un cambio en la Constitución, y a su vez en la Constitución, por supuesto, ninguna ley, ninguna norma es eterna ni vitalicia, se puede modificar. Pero los partidarios de la independencia te dicen que ellos tienen 72 de 135 escaños en el Parlamento catalán. Si tú sumas Juntos por el Sí, la CUP y la Esquerra Republicana, son 72 diputados elegidos por el pueblo de 135. ¿Tienen mayoría o no en el Parlamento catalán? Tienen mayoría en el Parlamento catalán, pero al día de hoy la legalidad vigente, la Constitución, no permite poder secesionar, fracturar una parte de España. Yo no he hablado de secesionar todavía, yo he hablado del referéndum. ¿Quién, si no el Parlamento catalán, la mayoría de ese Parlamento, tiene competencia para convocar un referéndum? Pero es que no tiene competencia porque en ningún ordenamiento jurídico te permite convocar un referéndum para separar una autonomía. Entonces nadie en España tiene competencia para ordenar con arreglo a ley un referéndum en Cataluña. Al día de hoy no se puede, por supuesto. Es por ello ¿No que sería razonable tratar de enmendar alguna ley para que se pudiera convocar ese referéndum? Por supuesto, pero eso cuando los independentistas tengan mayoría. Al día de hoy no lo tienen. Es por eso que... Pero en el Parlamento tienen mayoría. En el Parlamento de Cataluña tienen una mayoría para elegir una serie para crear una serie de leyes, pero no en ese marco constitucional. Pero Jorge, la declaración de independencia que firmó y luego suspendió Puigdemont, la firmaron 72 diputados catalanes, ¿o no? Pero es que eso es un delito. Es que tenemos que explicar... Bueno, pero es la mayoría, pues. No, pero es que es un delito. ¿Por qué es un delito? Nosotros tenemos que ampararnos en el debido proceso, en el Estado de Derecho, en la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque en el momento que se vulnera la ley, ese es un argumento de las personas independentistas. Pues usted se ampara en la ley, por supuesto. Si no nos amparamos en la ley, tu libertad, tus bienes están en peligro. Yo estoy de acuerdo, pero la visión legalista estricta tiene que conciliarse con el realismo político. Claro, pero se concilia... Hay un problema político, entonces, si la ley no lo permite, hay que enmendar, actualizar, reformar la ley para que los catalanes puedan votar. Y ojalá que la mayoría de catalanes voten para seguir siendo parte de España. Pero déjalos votar. Claro, pero para determinar taxativamente, apolíticamente, que realmente existe un problema político, debemos contar con una mayoría. No podemos contar con una minoría o con un 20 o con un 30%, porque al día de hoy no sabemos exactamente cuáles son las personas que desean realmente la independencia de Cataluña. Pero yo insisto, y perdona que sea machacón, ¿de qué otra manera puedes contar al día de hoy la independencia en Cataluña si no es por el número de diputados en su Parlamento? Porque no tiene competencia. Ese Parlamento no te da la competencia para poder... El Parlamento de Cataluña no te da la competencia. No tiene competencia, para legislar dentro de lo que te permite el estatuto. ¿Sería conveniente suspender la autonomía, aplicar el artículo 155 y convocar elecciones autonómicas en Cataluña? Bueno, eso sería conveniente. Ya el presidente Rajoy ha dicho, le ha dado un tiempo al presidente Puigdemont para que decida si realmente ha convocado o no el referéndum. ¿Apruebas esa salida entonces, elecciones autonómicas en Cataluña? Yo apruebo esa salida porque es legal, porque lo permite la Constitución y porque además no podemos permitir que un grupo minoritario al día de hoy pueda llegar a fracturar ¿Y qué España? Si en esas autonómicas, y acá termino, ganan los partidos independentistas? Bueno, pues en el momento que ganen y que tengan mayoría, pues podrán hacer ese cambio. Al día de hoy no pueden hacer ese cambio. Quédate unos días más en Miami, regresa al programa. Me ha encantado conocerte, quiero seguir discutiendo contigo. Un aplauso. Encantado porque ha venido desde Barcelona un abogado español, Jorge Albertini, que es muy joven, es muy brillante, ha sido reconocido por la excelencia de su trabajo. Ha ganado en 2008 un premio por ser el abogado que más indultos consiguió en España.
Jorge, buenas noches, bienvenido. Gracias por venir desde tan lejos. Buenas noches, Jaime. Gracias a ti por invitarme al programa. Encantado. Estoy fascinado de estar aquí. Gracias. Bueno, tú estabas en Barcelona cuando el domingo 1 de octubre se celebró el referéndum. Sí, yo estaba ahí, yo fui testigo además del movimiento policial, de las cargas policiales que ocurrieron en Barcelona. ¿Qué te pareció lo que ocurrió ese domingo? ¿Cuál fue tu lectura de los hechos? Mira, ahí entramos a un tema realmente peleagudo porque tenemos que mirarlo desde un punto de vista jurídico, pero también político. A ver, tenemos que entender que en todo caso la Policía Nacional, la Guardia Civil, hace un trabajo que es cumplir un mandato judicial. Ellos tienen que cumplir una orden. De no hacerlo, pues estarían incurriendo en un delito de desobediencia, que tendrían un grave castigo. O sea, tenían que obedecer a los jueces. Y no solamente tenían que obedecer, sino que además tenían que retirar esa especie de monstruo llamado urna, que no era una urna, sino eran unas cajas de plástico que parecían para poder guardar ahí ropa sucia. No eran unas urnas en ningún caso. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos inmersos en un Estado de Derecho, las fuerzas del orden tienen la obligación de cumplir este mandato judicial. ¿No fue excesiva la represión? ¿Cuál es el problema? Que la justicia se materializa mediante, no la represión, pero sí, porque no solamente es parte del acuerdo, porque dejarían de ser parte de esta gran parcela. Pero son 10 las personas que han comprado esa parcela. Posteriormente, en el tiempo, uno de ellos dice, pues ahora yo quiero quedarme con esta parte porque me pertenece, porque soy la persona que está pagando quizá más impuestos o está entregando otro tipo de concesiones al gerente de la parcela y por eso quiero dividirme. Pues no, porque esto depende de las 10 personas que compraron. Déjame hacer algunas preguntitas. Sí. ¿Ya? Los catalanes que están a favor de la independencia no aceptarían el símil que tú has planteado, porque dirían que la parcela, la 10ª parte de ese terreno, era de ellos y fue ocupada. Claro. O sea que históricamente y hace siglos ellos te dirían, esa parcelita era nuestra. Claro. No es que nosotros hicimos un pacto entre 10 para estar siempre cohabitando. No, vinieron y nos ocuparon nuestra parcela y queremos que nos la desocupen. Claro, pues es una motivación histórica totalmente errada por parte de los independentistas. ¿Por qué es errada? ¿Por qué? Porque vamos a remontar... ¿No es Cataluña una nación distinta? Bueno, España es un conjunto de naciones. Pero estamos hablando de Cataluña. Sí, Cataluña es parte de una nación, pero es un conjunto de naciones que pertenece a una gran nación. Pero ellos sienten que es una nación que ha sido ocupada, sojuzgada y oprimida. Claro. Eso sienten ellos. Pero que para eso tendríamos que remontarnos. A ver, en España se inicia como Hispania, que después de haber sido bajo el dominio romano, que gracias a Dios fue bajo el dominio romano donde se pudo llevar las leyes, la democracia y además el sistema de república y bueno, anteriormente monárquico, que permitió posteriormente que España fuera un gran imperio. Ya es que el problema catalán nace cuando el rey Carlos II de Habsburgo, en el momento de fallecer, pues nombra como su sucesor en ese momento al príncipe Felipe I, pero en realidad era el príncipe Felipe V, sobrino de Luis XIV de Francia. Es decir, se iba a unir los reinos de Francia con el reino de España. Pero existía otro familiar que era el archiduque Carlos de Austria, que no estaba de acuerdo con esa unión porque también era familiar de Carlos II, y en ese momento es cuando decide también intervenir porque piensa que tiene parte y debiera de heredar el reino español. A partir de allí, Carlos, el archiduque de Carlos, pues con el apoyo de Italia, Inglaterra, Holanda, Austria, Holanda y las antiguas tierras de la corona de Aragón, que era Cataluña, Aragón, Mallorca, Sicilia, Nápoles y Valencia, deciden apoyar al archiduque Carlos. Pues terminan perdiendo la guerra de secesión porque Felipe V de Borbón gana la batalla, la famosa batalla de Almanzar, que posteriormente en el año 1714 es cuando se dan el decreto de nueva planta y a partir de ahí se retiran todas las concesiones que habían tenido los catalanes. Desde ese momento es cuando existe una fricción
entre Cataluña y Castilla, el resto Yo de España. te agradezco que te hayas despachado de esta manera. Esto lo podemos leer en Wikipedia, tú y yo, sí, y mis televidentes. O sea, no me subestimes y no subestimes al público, porque esto se lee en Wikipedia rapidito. Tenemos que ir a la publicidad. Lo importante acá es que hay una cuestión política espinosa. Exacto. La cuestión política espinosa es, y tú no la estás atendiendo con esta disertación histórica, que si la mayoría de catalanes quieren una independencia, hay que oírles. Hay que para decidir la suerte de Cataluña respecto de pertenecer a España. Al día de hoy, no es su competencia. No solo no es su competencia, sino que no tenemos una legislación que nos permita poder secesionar una parte del territorio. España, en el segundo artículo de la Constitución, pues habla claramente de que es un Estado indivisible. No podemos dividir esta copa. En el momento que la dividimos, pues se destruye. En tu opinión, porque es mi opinión, ¿convendría celebrar un referéndum limpio, transparente, confiable? Y en ese caso, ¿quién tendría que convocarlo? Claro, a ver, en todo caso la ciudadanía, y además la soberanía de un Estado radica en la voluntad de los ciudadanos. Pero para ello, si hay un grupo que desea realmente llegar a una, ya no diré una secesión, pero llegar a otros tipos de acuerdo, pues en el momento que se tenga mayoría parlamentaria, pueden proponer a las Cortes Generales y a partir de allí modificar la Constitución, siempre y cuando luego sea refrendado por el pueblo. O sea, un referéndum en catalán, en Cataluña, para en el Parlamento, sí. Tendría que ser aprobado por las Cortes Constitucionales. No, para que haya un referéndum que permita a Cataluña, en el caso hipotético, ser independiente, se tiene que llevar una propuesta a las Cortes Generales. Y en las Cortes Generales los diputados tienen que tener la mayoría suficiente. Además, son temas muy especiales, porque es una mayoría cualificada. Y esto luego después se tiene que someter a un referéndum de todos los españoles. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que un grupo de 10 personas compran una parcela, compran un terreno, en el cual acuerdan que cada quien va a tener un pequeño trozo, pero ese trozo no se puede dividir mediante la fuerza, porque de lo contrario no podemos garantizar un orden sin la fuerza. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. No solamente tiene el monopolio, además, en ese caso, en todo momento, yo he visto que están navegando unas imágenes sobre la supuesta represión y la carga policial excesiva, pero no es verdad, porque previamente a esto, la policía, tras terminar la fase deliberativa, que es, oiga usted, por favor, muévase, no puede estar aquí, está siendo usted colaboradora de un delito. O sea, en principio yo rechazo profundamente cualquier tipo de agresión, pero la policía no tiene otra forma más que actuar contundentemente. Ya, pero hay quienes dicen que Rajoy podría no haber enviado a los antidisturbios de la Guardia Civil y haber dejado todo en manos de los Mossos de Escuadra, que por otra parte no hicieron gran cosa, ¿no? Claro, el problema es que en principio pensamos que el presidente Rajoy, Mariano Rajoy, tiene la competencia suficiente para enviar a la Guardia Civil o para enviar a la Policía Nacional, y no es verdad. Ellos cumplen con un mandato judicial. Es el juzgado de instrucción número 13 el que está encargado de poder ejecutar esta orden. O sea, no fue una orden de Rajoy, no, él fue una orden de los tribunales. El presidente, el Ejecutivo, no tiene esa competencia. Pero claro, esto se arrastra desde el día 6-7 de agosto, cuando en el Parlamento de Cataluña se aprueba una ley para un referéndum ilegal. El Parlamento de Cataluña no tiene competencia para valorar, para aprobar este tipo de leyes. Al día siguiente el Tribunal, perdona que te interrumpa, al día siguiente el Tribunal Constitucional pues declara que esa ley es totalmente inválida porque es inconstitucional. O sea, el Parlamento de Cataluña no puede convocar un referéndum